Bien, vamos a exponer tanto el doctor Gabriel Zucchi como mi persona. Yo por lo pronto en este momento voy a compartir las diapositivas. ¿Me confirma si se pueden observar? Estimado ingeniero, ¿me confirma por favor si se pueden observar las diapositivas? Sí, póngalo en modo presentación. En primer lugar, nosotros queríamos presentar una ponencia, tanto el doctor Gabriel Zucchi como mi persona, que tiene relación con el anonimato en el canal de denuncia, su importancia, así como también los desafíos que presenta la aplicación de este anonimato dentro de este elemento que es el canal de denuncias importante dentro de los programas de cumplimiento. A más de las hojas de vida que se presentan en la diapositiva que se está exponiendo, nosotros planteamos este proyecto de investigación universitario en la Universidad Técnica de Machala, denominado como Public Compliance, los canales de denuncia o whistleblowing, como instrumento para la lucha contra la corrupción en las entidades mercantiles del sector público del Cantón Machala, provincia de El Oro, Ecuador. Como mencioné anteriormente, este proyecto de investigación se desarrolla o se lleva a cabo por parte del Grupo de Investigación en Derecho GID-UTMACH de la carrera de Derecho de la antes mencionada Universidad Técnica de Machala. El objetivo de esta investigación fue determinar la importancia del anonimato como un componente o como una parte dentro del canal de denuncia, que a su vez forma parte de un elemento más amplio como los compliance o programas de cumplimiento y las repercusiones que tiene este anonimato en la integridad del denunciante o del delator. Para alcanzar este objetivo, nosotros llevamos a cabo una serie de métodos y técnicas de investigación que es pertinente explicar a fin de comprender cómo pasamos desde elementos bibliográficos, elementos dogmáticos o doctrinales, a elementos prácticos en la investigación propiamente dicha en la provincia de El Oro. En primer lugar, nosotros realizamos una investigación de tipo descriptiva que permitió conocer la realidad tal y como se presentó en la situación espacio-temporal, es decir, espacial referente al Cantón Machala y temporal los últimos 5 años, desde el año 2018 hasta el año 2023. Adicionalmente, este alcance investigativo le permitió a los investigadores describir la naturaleza jurídica del fenómeno anonimato dentro de los canales de denuncia. Posteriormente, aplicando el método de investigación explorativo, nos permitió a nosotros como investigadores explorar la problemática, explorar este fenómeno del anonimato dentro de los canales de denuncia en un escenario que es poco conocido o debatido tanto por la doctrina local de la provincia del Oro, de Machala, así como en el aspecto nacional, es decir, en el Ecuador. Posteriormente, un enfoque prescriptivo o propositivo de esta investigación permitió recomendar ciertas mejoras en los sistemas de anonimato. A su vez, también nosotros reforzamos estos métodos y técnicas de investigación con la aplicación del método exegético, para poder a partir de este método interpretar la normativa penal y la doctrina penal respecto del anonimato, el aspecto dogmático, aplicado con el método dogmático,
coadyuvó a los investigadores en la descripción normativa para la ubicación de las diferentes categorías conceptuales, y por último el método comparativo nos dio o nos permitió a nosotros alcanzar una idea de cómo se está normando, cómo se está regulando este fenómeno en el contexto del derecho comparado. Posteriormente, nosotros planteamos una serie de problemas: las cualidades del canal de denuncia, el anonimato, cómo esto permite la protección del denunciante frente a la entidad denunciada, y a su vez también el fenómeno de la cultura de denunciar, y planteamos ciertas preguntas, dentro de las cuales el doctor Gabriel Zucchi posteriormente se encargará de ir desglosando, pero principalmente la pregunta iba dirigida a qué sucede cuando el anonimato no es correctamente garantizado y gestionado, y nosotros, posteriormente, como digo, el doctor Gabriel Zucchi profundizará en los elementos o fundamentos teóricos: primero, la responsabilidad penal de la persona jurídica, el programa de cumplimiento, compliance, el canal de denuncia, y de manera más específica dentro de estos elementos, el anonimato. No sé, doctor Zucchi, si usted desea continuar desde este punto. Sí, muchas gracias, si me permiten por la oportunidad. Hola, Sí se le escucha, doctor. Puede continuar. bien, se está proyectando el video tal vez como imagen. Estoy Sí, el video sí se ve, bien, doctor. bien, muchas gracias. Disculpen nuevamente el escenario. Ayer tuvimos una ponencia también, me movilizo de un lugar a otro, pero es importante que que estos temas de nueva data nos permitan plantearlos desde diferentes escenarios, de diferentes perspectivas, en el sentido de la situación que engloba la corrupción y que ha sido materia de nuestro proyecto de investigación. Bien, efectivamente, hoy le vamos a conversar brevemente sobre los hallazgos y los resultados, los hallazgos y las discusiones este tema. Como bien dijo el compañero Álvaro, el método explorativo nos permitió explorar algo que está poco trabajado por la doctrina. La ponente anterior avancé a escuchar la parte final que nos hablaba del compliance o programa de cumplimiento, que efectivamente en el Ecuador cumple una función meramente atenuante, y que en otros países, pues, ese método comparativo o esa investigación, sí, el método comparativo nos permitió, pues, analizarlo más allá de la función meramente atenuante, sino desde una función eximente. Bien, para ubicarnos en la temática es importante primero contextualizar esta problemática, ¿no? Nosotros, el proyecto nuestro se llama Public Compliance. El programa de cumplimiento se denomina compliance, ¿no? Este compliance puede ser privado o puede ser público. El privado lo manejan las empresas, las instituciones de derecho privado. En algunos países, como el nuestro, por cuestiones reputacionales lo emplean. Es decir, algunas empresas que quieren cotizar en la bolsa les exigen que tengan programas de cumplimiento normativo y lo adoptan. Otros lo harán por, porque en realidad la filosofía empresarial es mantener una cultura de cumplimiento. Eh, Algunos quizás lo harán para beneficiarse, en el caso ecuatoriano, de una atenuante. En otros países lo hacen para beneficiarse de eximente. Sea como sea la finalidad por la que se implementen los programas de cumplimiento, hay que analizar vamos a analizar, perdón, una de las herramientas que estructura este compliance, canal de denuncia o programa de cumplimiento. Concretamente sí, concretamente nos referimos al canal de denuncia como parte estructural, perdón, del programa de cumplimiento. Este canal de denuncia básicamente se estructura en dos grandes partes. Sea que el compliance sea público o sea que sea privado, ¿no? En dos partes. La primera parte obedece al canal de denuncia como tal, es decir, al medio a través del cual se denuncia. Y la otra parte la integra ya la persona física que denuncia o el denunciante. Bien, ahora bien, dentro de las normas ISO, que son las que básicamente norman extra normativamente, disculpen
el uso de esta terminología, porque quiero decir está normativamente en el sentido de que el programa de cumplimiento no es una exigencia legal, no está normado en una norma jurídica como tal. Más allá de los efectos atenuantes que sí están normados en el COIP para atenuar la responsabilidad penal, luego no hay una normativa legal jurídica que diga cómo debe ser el programa de cumplimiento. Pero sí lo hay una normativa no jurídica y es una normativa, si se quiere, si se quiere, una normativa que las empresas las adoptan en base a directrices internacionales. O sea, una cosa es la normativa de recomendaciones, de, de exigencias para que las empresas o para que los países estén en grupos económicos, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que una norma jurídica lo ponga como exigencia. Ecuador no tiene una norma jurídica que diga un programa de cumplimiento tiene que implementarse obligatoriamente o tiene que ser de esta forma. Repito, excepto en la función meramente atenuante, que el COI sí la regula, por lo demás, no hay una obligación jurídica de implementar programas de cumplimiento. Entonces, vamos a las normas no, no jurídicas, digamos, ¿no? Vamos a la normativa internacional, que son las normas ISO, y diferentes organizaciones internacionales que establecen las directrices para que deben contener los programas de cumplimiento. Uno de ellos es, como lo había indicado, el canal de denuncia, estructurado en la parte de el canal y en la parte del denunciante. Bien, la pieza fundamental en el canal de denuncia es el denunciante, que también toma nombre de delator, porque es la persona en sí que va a delatar la comisión de riesgo, digamos, en primer lugar, ¿no? Porque el canal de denuncia no solamente previene la comisión de delitos, sino también la comisión en términos amplios de riesgo, de cualquier clase, sean civiles, sean administrativos, etcétera, sean de salud y también o penales. Entonces, si entendemos que el canal de denuncia está estructurado en dos partes, en una parte meramente orgánica, si se quiere, el canal como tal, y otra parte estrictamente personal en la persona, en el sentido que abarca a la persona del denunciante o delator, hay que entender de que para que este instrumento que forma parte de un compliance, logre su cometido, su finalidad, ¿sí? Tiene que observar una serie de recomendaciones que están plasmadas en las normas ISO o en directrices internacionales. Y dentro de ellas, una de las cualidades de los canales de denuncia, como bien se planteaba en la introducción de los objetivos y de la problemática, una de esas cualidades es el anonimato. Ayer yo hablaba del coste-beneficio que se plantea el denunciante o el delator a la hora de decidir denunciar o no, para en el caso del COIP, eh, obtener ese 10 o el 20% cuando denuncia ciertos delitos. Entonces, ese análisis se va a plantear el denunciante y obviamente va a ver qué le resulta mejor, quedarse callado o delatar. En este sentido, esta segunda ponencia, el anonimato juega un rol fundamental en esa reflexión que hace el delator, qué más le conviene para inclinarse, obviamente, por la denuncia, por delatar, por denunciar. Y es que delatar no es malo dentro del compliance. Delatar es una actividad que fomenta la cultura de denuncia, la cultura de denunciar para luchar contra la corrupción, la cultura de cumplimiento de la legalidad. Entonces, si es que el canal de denuncia estructura una cualidad básica que se llama anonimato y lo regula y lo norma bien, el delator no va a tener noches de pesadilla, de reflexión, de contrarreflexión, disculpen el término, para decidirse si delata o no, porque tiene una herramienta que lo va a proteger, que es el anonimato. Ahora bien, ¿cómo funciona el anonimato? El anonimato no es solamente poner una denuncia anónima y de hecho puedo afectar a cualquier persona, disculpen, de forma cobarde, puedo afectar derechos, no, eso no conlleva el anonimato en el compliance.
El anonimato implica una serie de actuaciones que permitan garantizarle al que denuncia, ¿sí?, que efectivamente esa denuncia va a ser tratada, va a ser investigada, él va a ser objeto de protección, él va a ser objeto de cuidado, inclusive de incentivos por haber denunciado. Entonces eso le va a dejar dormir tranquilo al final del día. No, yo tengo todo un sistema de protección, como es el anonimato, por ejemplo, que me va a permitir a mí denunciar con tranquilidad. Y en la práctica, ¿cómo aterrizamos con ese anonimato? Miren, vamos a lo que hablamos ayer. El Código Orgánico Integral Penal contempla la denuncia con reserva de identidad. Ese pues es una garantía de anonimato, sí, pero los medios que se emplean quizás da para que no sea. El COI, por ejemplo, dice, para garantizar el anonimato, que la denuncia se acreditará con un código alfa, se registrará, perdón, con un código alfanumérico, en donde las personas que vayan teniendo acceso, como los abogados, fiscales, peritos, testigos, quizás, o peritos, perdón, tienen que registrar sus datos y guardar reserva de confidencialidad, ¿no? De que no se va a delatar. Pero eso lo torna susceptible al delator, claro que sí. Ya yéndonos al término jurídico. Antes del término jurídico, una persona que delata a su empresa, al jefe de su propia empresa por la comisión de delitos, puede sufrir, ¿no? Como lo dije ayer, despidos, acosos laborales o hasta inclusive arriesgar su propia vida. Entonces, la problemática que nosotros planteamos era, bueno, el anonimato garantiza la vida y garantiza las correctas investigaciones internas dentro de los programas de cumplimiento y eso coadyuva a luchar contra la corrupción, evidentemente que sí. Luego, ¿qué nos encontramos en la investigación empírica de las empresas públicas? Porque nuestro tema va dedicado al public compliance o al compliance, al programa de cumplimiento público, que esto ya se está debatiendo en Italia y en otros países. Quiere decir lo siguiente, ¿no? Que si en una empresa pública no se garantiza el anonimato de una persona, pues por mucha voluntad que tenga la persona para delatar delitos de corrupción, pues lo va a pensar dos veces y no lo va a delatar. Por lo tanto, se tornaría ineficiente. Luego, si es que en las empresas públicas que nosotros, perdón, en las empresas públicas que nosotros analizamos el compliance, algunos tienen declarados compliance, pero a la hora de entramos al canal de denuncias, no encontramos que exista un formato correcto de anonimato. Ejemplo, software que garanticen el anonimato, buzones que garanticen el anonimato. Ejemplo, en las universidades, cuando nos evalúan a nosotros los estudiantes, hay un software que no permiten saber quién evaluó a quién, porque es una evaluación alternativa, ¿no? Que entra allí y va por ahí con diferentes posibilidades y no se determina quién es el que evaluó a quién. Eso no contemplan las empresas, al menos las empresas que nosotros analizamos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que un canal de denuncias incorrectamente gestionado, incorrectamente garantizado, puede poner en riesgo, puede poner en peligro, primero, la vida del propio denunciante. Y segundo, lo que es también consustancial al canal de denuncias, la propia investigación que se genera a través de los públicos o de los privados compliance. ¿Qué recomendamos? Porque nuestra investigación también es propositiva. Recomendamos que las empresas públicas, recomendamos inclusive que a nivel jurídico se incorpore al programa de cumplimiento o al menos al canal de denuncias como una exigencia para aprobar una empresa pública o una empresa privada. Esa es nuestra recomendación, que a propósito yo la tengo plasmada en mi tesis doctoral que se llama Sistema de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Ecuador. Con esto concluyo mi humilde intervención y cualquier inquietud quedamos prestos para resolverla. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad.